Dios realmente existe. Y Él me lo ha demostrado en infinitas oportunidades, solo que nunca lo he querido ver. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal. Hoy estamos sentados al frente de la pared donde siempre me veían, en un sofá donde siempre tengo deep conversations, donde me siento muy cómoda porque es el sofá de mi casa. Así que creo que a partir de ahora nos vamos a empezar a ver aquí, porque le estaba poniendo mucha resistencia a grabar estos videos. Siempre tenía que armar el setup, mover el televisor, poner la planta, no sé qué, esto y lo otro. Y realmente me hacía ponerle un poco de resistencia porque era como que tengo que mover todo en mi sala para poder hacer y grabar los videos, y necesitaba ponérmelo de una forma que se sintiera un poco más fácil, que sintiera que fluyera un poco más. Así que a partir de ahora este es nuestro nuevo lugar favorito. Pero si bien es cierto que hoy les quiero hablar de un tema que es un tema que sé que quizás tenemos una cierta resistencia a Dios, quizás no creen en Dios, quizás no han sentido la necesidad de creer en Dios, o quizás no han confiado en Él lo suficiente, o no se han interesado por conocer de Él. Pero creo que esto de cierta forma es algo que nos pasa a todos a lo largo de la vida. Todos hay un momento donde tenemos otras prioridades que no son Dios, que no es creer en algo mucho más poderoso y grande que nosotros. Pero a raíz de todo lo que viví con el cáncer, Dios me demostró que sí existe, que sí está con nosotros y que está presente en nuestra vida, aunque nosotros no lo veamos, no lo sintamos, aunque muchas veces no confiemos en Él. A lo largo de mi vida, en verdad, desde que soy muy pequeña, mis padres siempre han sido unos padres religiosos, o desde que tengo memoria, sí sé que tuvieron su época donde no eran quizás las personas más religiosas del mundo, ni rezaban todos los días, ni nada por el estilo. Pero si bien es cierto que desde que soy pequeña, desde que tengo como unos 8 años creo, se han visto muy involucrados en la iglesia. Han sido unos padres que me llevan a misa los domingos, que me inscribieron para hacer la primera comunión, que me llevaban a vigilias cuando era pequeña. Me acuerdo que me encantaban. Las vigilias son lugares donde adoran al Santísimo durante la noche, y yo de pequeña me iba con mis padres, me encantaba. Me acuerdo que también estaba en un grupo de baile de la iglesia, y a mí todo esto me encantaba. Me acuerdo, me encantaba estar en la iglesia porque siempre habían actividades, siempre estábamos haciendo cosas y me llenaba mucho, o sea, me llenaba mucho todas estas actividades que existían. Pero si bien es cierto que cuando nos mudamos de país y cuando empecé a crecer, todas estas reuniones con Dios o actividades en la iglesia, o no sé, este sentimiento de tener a Dios tan presente en mi vida se fue disminuyendo, fue apagándose, y se fue apagando porque empecé a tener otras prioridades en mi vida. Empecé a poner otras cosas antes que a Dios, y creo que es algo de lo que nosotros los seres humanos solemos hacer. Solemos poner el trabajo antes porque es lo que nos da de comer, porque es donde vemos el dinero directamente. Solemos poner las amistades antes, lo que las amistades nos dicen, lo que nuestros mismos familiares nos dicen y quieren que creamos, lo que la sociedad nos guía a hacer. Y cuando vamos creciendo, compartiendo con más personas, vamos conociendo más el mundo, lo que piensan los demás. Y ahorita que vivimos en un mundo donde todos, la mayoría, vamos en piloto automático, y sé que esta frase está muy de moda ahorita, pero es muy cierta porque es una frase que nos dice que el mundo está lleno de ruido, que el mundo está lleno de distracciones que no son lo verdaderamente importante, que son distracciones que siempre van a estar ahí presentes para que justo estemos pensando en cosas que no son quizás las que necesitamos estar pensando. Y a lo que voy con esto es que nos dejamos llevar por el trabajo, por las amistades, por lo que vemos en Instagram, porque tenemos que conseguir el lugar perfecto para tomarnos una foto, porque tenemos que hacer X, Z o Y, ir al gimnasio, vestirnos bonito, no sé qué, maquillarnos, tal. Pero se nos olvida nutrir nuestro corazón, y más allá de nuestro corazón, nuestra alma, la verdad. Y ahí es donde entra Dios, ahí es donde entra Dios a la vida de las personas. Yo en varios momentos de mi vida puedo decir que he sentido a Dios presente, que he sentido su presencia, he sentido que me
me dice sí existo y aquí estoy. Y a pesar de que he tenido diferentes oportunidades donde lo he sentido y donde he dicho, wow, Dios existe y de verdad nos escucha y de verdad está ahí con nosotros, a pesar de que he tenido esos diferentes momentos, muchas veces también he sentido que no confío, he sentido que no tengo fe, he sentido que no está ahí, que no me escucha. Pero en los momentos donde pido con fe, donde pido desde el corazón y no desde lo que quiero, ¿cómo les explico? No desde lo que quiere mi cabeza, sino lo que anhela mi corazón. Y también, digamos, pongo en voluntad de Dios lo que Él quiera darme. Es cuando recibo las mayores gracias. Y les digo esto porque recuerdo, les voy a dar 2 ejemplos de mi vida. Y recuerdo que uno fue cuando tenía un novio y yo ya no sabía qué hacer. O sea, yo ya estaba como que, Dios mío, no sé qué hacer con esta situación. Creo que me está sobrepasando. Creo que no sé si quiero seguir con esta persona o no, pero necesito que me dé señales si sí debo, si no debo. Estaba como toda confundida. Y recuerdo que ese día me paré en la mañana, le prendí una vela a la Virgen. Yo siempre, bueno, en mi casa de mis padres, cuando vivía con mis padres, hay un altar en la casa como tal, y acá en mi casa también la tengo ahorita que vivo sola, pero ese día me paré, me bajé y prendí una vela en el altar y le dije, Diosito, Virgen, o sea, como que les pido por favor que me manden una señal, o sea, demuéstrenme de alguna manera que lo que yo no sé si debo hacer, lo debo hacer o no, que era terminar esa relación, literal, pero mándenme una señal porque de verdad que, o sea, no sé qué hacer y siento que quizás ya es momento de que esto termine. Y no me van a creer, pero ese mismo día terminé con esa persona. Ese mismo día hubo una señal donde Dios me dijo, ahí no es. Y yo dije, o sea, cuando ya, yo creo que terminamos y todo, y luego a lo largo del día, de los días, dije como que, wow, o sea, ya va, yo ese día me paré, le prendí una vela y literalmente me mandó la señal, o sea, literalmente me lo demostró. Y claro está que luego, esto digamos fueron años antes del cáncer, la verdad. Y en toda esta trayectoria, Dios se fue de mi vida y Dios volvió y se iba y volvió en mi corazón, porque Dios siempre está presente, definitivamente. Pero lo que voy con esto es como que muchas veces lo dejé a un lado, muchas veces prefería hacer cualquier otra cosa antes que ir a misa, o muchas veces ni siquiera rezaba, no me involucraba en la iglesia, ni nada por el estilo. Y realmente lo que yo me he dado cuenta es que cuando aprendemos a darle las gracias a Dios por las cosas que nos da para vivir, por las cosas que Él nos va demostrando, que nos va enseñando, y porque en esos momentos cuando nos alejamos de Él, es en los momentos que cuando volvemos a verlo, cuando volvemos a fomentar nuestra fe, nos damos cuenta que nos alejó o que nos alejamos, pero que volvemos más fuertes, que volvemos con un propósito mucho más marcado o volvemos con una fe mucho más grande. Yo, a pesar de que esa situación de este novio pasó hace muchos años atrás, porque la verdad ya pasó hace un tiempo atrás, y como les digo, el cáncer fue hace menos de un año. Durante toda esa época, muchas veces dejé de ir a misa, dejé de rezar, hacía cosas que sabía que estaban en contra de Dios, que Dios, digamos, no, o bueno, a la religión, soy católica, pues no está bien visto muchas cosas de las que hacía, y que sin duda sigo haciendo porque creo que todos pues somos pecadores y cometemos muchos pecados diariamente. Pero son esos pecados los que a la final hacen que crezcamos. Esos errores son los que a la final hacen que nos acerquemos a Él. Son esos momentos de vulnerabilidad, de tristeza, que hacen que creamos en algo mucho más fuerte y poderoso que nosotros. Yo desde muy pequeña, creo, he sentido una gran pasión, o no pasión, pero es como, creo que hoy en día buscamos este lugar para meditar, este lugar para nuestra mente en blanco, y que si bien es cierto que las meditaciones, el journaling y todo esto está increíble y ayuda muchísimo, pero yo nunca he encontrado un lugar que a mí, que a Viviana, la haga sentir mejor que ir al Santísimo, que ir a una adoración. Es un lugar donde me siento a salvo, donde me siento tranquila, donde siento paz. Y creo que de eso se trata Dios. Creo que es
una persona, o bueno, no una persona, o sí, no sé cómo llamarlo, pero es algo mucho más grande que nosotros y es algo que cuando lo hacemos tener presente en nuestra vida nos va a abrazar y va a estar ahí con nosotros. Y se los digo porque con todo el tema de las quimios y de la enfermedad del cáncer, y sé que pongo muchos ejemplos de esto, pero definitivamente les pongo estos ejemplos porque es lo que he vivido últimamente. Pero recuerdo que cuando empezó lo del cáncer me acerqué mucho a Dios, iba a las adoraciones todos los martes prácticamente, iba a misa los domingos y cada vez que podía trataba de pasar por la iglesia y de verdad pedirle a Dios de todo corazón que me sanara, que me curara y que curara a las personas que estaban pasando por lo mismo que yo, porque ni siquiera pedía solo por mí, pedía por las personas que estaban pasando por la misma situación. Pero sí es bien es cierto que muchas veces me sentaba ahí y me costaba confiar de que sí me iba a sanar, me costaba confiar en si sí existía o no existía, me costaba todo. Me acuerdo que hice 1000 promesas que quizás hoy en día ni siquiera las he cumplido del todo por desesperación, porque literalmente estaba desesperada, porque necesitaba sanarme, porque necesitaba estar bien. Pero hubo un día que a mí, que lo sentí como tan de cerca. Y fue un día que me hacían el PEC-TAC, iba a demostrar si sí seguía teniendo el cáncer o no. Y yo en ese PEC-TAC duraba como 1 hora, 45 minutos, algo así. Y yo todo ese tiempo que estuve en esa máquina, o sea, yo no podía parar de rezar Padre Nuestro, Dios te salve María, Padre Nuestro, Dios te salve María, pero sin parar, o sea, sin parar. Hasta que hubo un punto donde yo sigo en la máquina acostada y literalmente siento como si algo me abraza, o sea, como si algo me abrazaba muy fuerte y me decía como que tranquila, todo va a estar bien. Y sé que suena loco y sé que muchas personas quizás no crean en esto, pero eso fue lo que yo exactamente sentí, lo que yo viví. Y yo sentí eso, yo sentía que alguien me abrazaba, sentía que me decían tranquila, que todo va a estar bien. Y yo pedía mucho porque yo ya no aguantaba más. Genuinamente yo no aguantaba más, yo no aguantaba una quimio más. Yo no podía más. O sea, yo estaba en un punto donde yo decía, no puedo más. O sea, a mí me dices que yo tengo que seguir con más quimios, con más tratamientos y yo no puedo, o sea, no puedo. Mentalmente estoy al límite y físicamente también estoy llegando al límite. Entonces sentía que no podía más. Y yo, o sea, como que hablaba con Dios y se lo decía, mira, es que no puedo, o sea, no puedo. Tipo, por favor, ya, o sea, ya, no puedo más. O sea, yo sé que tú me estás dando una batalla para que yo aprenda cosas, para salir más fortalecida de esto, pero no puedo más. Y cuando llegaron los resultados, llegaron y estaban limpios esos resultados. Yo ya no tenía más cáncer y fue otra demostración donde yo dije, wow, Dios existe. Cuando uno le pide de corazón a Dios, cuando uno le pide confiando, y como les digo, o sea, muchas veces tenía muchas dudas, porque sí es bien es cierto que muchas veces tenía muchas dudas de si Dios está ahí o no está ahí, o de por qué Dios nos manda estas batallas, por qué nos manda estas situaciones donde sufrimos tanto, donde anhelamos tanto cosas, ¿por qué no las manda? O sea, ¿por qué? Pero como les decía en el video anterior, esa pregunta del por qué es una pregunta que no vas a poder responder y que si la vas a empezar a responder, la vas a empezar a responder desde la vulnerabilidad, desde la tristeza, desde el rencor, desde la lástima. En cambio, si tú te preguntas, ¿para qué Dios me está mandando esto? ¿Para qué Dios me está haciendo vivir todo esto? ¿Qué quiere Dios que saque yo de toda esta situación? Y yo les estoy honesta, o sea, a mí de toda esta situación del cáncer y de todas las veces que Dios ha entrado en mi vida y que yo misma lo he alejado, pero esta situación del cáncer fue una forma de abrir una puerta y de darme cuenta de decir, Dios realmente existe. Y Él me lo ha demostrado en infinitas oportunidades, solo que nunca lo he querido ver, nunca lo he querido sentir, nunca lo he querido hacer parte de mi vida como tal. O lo he alejado, o me he dejado llevar por el día a día, me he dejado llevar por lo que mis amigos dicen, por lo que mi familia piensa, o por lo que quieren de mí, etcétera, por la razón que sea que te hayas dejado de llevar. Pero cuando nos damos cuenta que en nuestra vida propia, se abre una puerta donde te están diciendo si está, si existe, está ahí, está viendo, te está llamando. Es una puerta que tienes que seguir abriendo y que solo la podemos abrir nosotros mismos. Que solo nosotros mismos podemos seguir tratando de abrir esa puerta. Y yo les digo, hoy en día no soy una persona que realmente va a misa todos los domingos, porque hay domingos donde no voy. No soy una persona que está, no sé, constantemente rezando un rosario. No,
no soy esa persona, pero sí hoy en día soy una persona que quiere, que tiene ese deseo de conocer más de Dios, que tiene ese deseo de tener a Dios en su vida, que tiene ese deseo de seguir lo que Dios nos enseña, lo que Dios quiere de nosotros. Y no soy ya una persona que no cree en Él, todo lo contrario, soy una persona que cree en un Dios, que cree en el mal, que tiene muy presente que Dios está ahí, y no solo para ayudarnos a salir de estas situaciones malas, sino también está ahí para ponernos obstáculos en nuestra vida, y no porque sea malo, sino porque quiere que evolucionemos, que crezcamos, que nos convirtamos en personas mejores. Y como les digo, yo soy una persona que tiene muchas cosas que aprender aún de Dios y que conocer de Él, pero a lo que yo quiero llegar con este video es que si eres una persona que aún no cree en Dios, que no confía en Dios, que no sabe si hay un Dios que existe o que no sabe cómo pedirle a Dios, porque yo creo que muchas veces no sabemos ni cómo hablarle, pues que lo hagas de una manera genuina, que empieces a buscar de Él. Si estás escuchando este video, si te estás interesando por lo que estoy diciendo, quizás es un llamado de Él para que te acerques a Él, para que lo escuches, para que hables con Él, para que trates de tenerlo presente en tu vida, a pesar de que hoy esa confianza y esa fe no sea revolucionaria, que sea un pasito hacia adelante que puedas dar en la vida con Dios, literalmente. Porque si hay un Dios, si hay algo mucho más poderoso y mucho más grande que nosotros, y es Dios el que está ahí para abrazarte, Dios el que está ahí para perdonarte, para hacerte sentir eso que muchas veces por nosotros solos no podemos sentir. Es a esa persona o a esa todopoderoso al cual le podemos dar las gracias por lo que tenemos hoy, por la familia que tenemos, por los amigos que tenemos, por la salud, por todo lo que nos has dado, hasta por las experiencias que decimos, wow, es que ¿por qué me tocó a mí vivir eso? Dar las gracias por eso, aprender a dar las gracias, aprender a ver la vida desde otro punto de vista y a abrir nuestra mente a muchas más cosas que a Instagram, que a TikTok, que a las fotos bonitas, que al cóctel que nos tomamos todos los viernes, que a la vida social. Hay cosas que de verdad nutren mucho más el alma, nutren mucho más la mente, y que son las cosas por las cuales somos grandes, por las cuales valemos realmente, por las cuales nos vamos a llegar a sentir en paz. Una foto bonita, un momento de euforia, no es lo que te va a llenar, no es lo que te va a llenar el corazón, pero estar en paz, estar tranquilo, eso es lo que definitivamente nutre el corazón y nutre el alma. Espero que este episodio, que quizás se alargó un poco, haya podido darte un punto de vista diferente sobre lo que es Dios. Decirte que creo que simplemente somos personas con un alma, con un corazón que siempre va a estar en constante aprendizaje de Dios, de la vida, de los espíritus, del alma, de todo, pero que tenemos que interesarnos por eso, que tenemos que interesarnos por cosas que nos nutren el corazón, que no vamos a tener las respuestas correctas para todo, ni vamos a saber cómo actuar en todo momento, pero que va a haber un Dios ahí que nos va a estar guiando, que nos va a estar ayudando, y que es mucho más fácil el camino cuando creemos en Él que cuando estamos solos en la vida. Es mucho más fácil cuando creemos en Dios que está ahí con nosotros que cuando creemos que podemos lograr las cosas por nuestra cuenta propia y ya. De verdad que espero que les haya gustado este episodio. Es un episodio quizás un poco personal, pero que sé que a muchas personas les pasa que se alejan de Dios, les pasa que no confían en Él, pero que hay todavía este sentimiento de que ahí está y de que hay algo mucho más grande por descubrir. Espero que Dios esté con ustedes, que esté conmigo, y que si vieron este video y que si fueron personas que rezaron por mí cuando me pasó todo, decirles que se los agradezco de todo corazón, y que también rezo mucho por las personas que pasan por situaciones complicadas como las que yo viví por una enfermedad, y que espero que Dios las sane y que Dios esté con ustedes. Y ya saben, como siempre, suscríbanse, denme like, compartan, y bueno, eso creo que es todo. Hoy me siento un poco relajada, así que creo que este es un episodio que quizás hasta a mí me sanó. Les mando un besito y un abrazo muy muy apretado. Bye bye, chao chao.